Mi nombre es Tara y tengo 17 años. Supongo que se podría decir que he tenido una vida complicada, especialmente en lo que respecta a la familia. Durante los últimos 7 años he estado viviendo en lo que la gente podría llamar una familia ensamblada, pero no hubo mucha unión, al menos no para mí. Todo comenzó cuando tenía 10 años. Mi mamá se volvió a casar después del divorcio con mi papá y, de repente, tuve un padrastro y una hermanastra de 12 años llamada Amanda. Todavía recuerdo el día en que se mudaron. Amanda con su ropa de diseñador y su actitud arrogante, actuando como si fuera la dueña del lugar desde el primer día. En un año mi mamá tuvo otra bebé, Jess, con mi padrastro y nuestra casa se llenó aún más. Tara, ¿por qué no puedes ser más como Amanda?, se convirtió en la frase favorita de mi mamá. Era como un disco rayado sonando en nuestra casa. Amanda esto, Amanda aquello. Ella era la niña de oro, inteligente, hermosa y perfecta a los ojos de mi madre. Eres igual a tu padre, un completo perdedor, decía mamá cada vez que metía la pata, lo que, según ella, era prácticamente todo el tiempo. Torpe, terca e inútil. Mi papá no estaba mucho después del divorcio. Vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Mamá nunca perdía la oportunidad de recordarme lo patético que le parecía. Tu padre no puede mantener un trabajo por más de un mes porque tiene una actitud terrible, decía durante la cena, generalmente después de que le preguntaba si podía visitarlo el fin de semana. Siempre peleando con sus jefes, siempre lo despiden. Por eso apenas puede pagar la manutención de los hijos. Me sentaba allí moviendo la comida en mi plato, tratando de no llorar mientras Amanda sonreía con suficiencia al otro lado de la mesa. Las peleas entre Amanda y yo eran constantes. Tomaba mis cosas sin preguntar, saboteaba mi tarea o les contaba mentiras sobre mí a sus amigas en la escuela. Cuando me quejaba con mamá, ella siempre se ponía del lado de Amanda. Deja de ser tan dramática, Tara, me espetaba. Si no te gusta vivir con nosotros, siempre puedes ir a vivir con tu padre en esa pequeña y sucia perrera que llama apartamento. La amenaza pendía sobre mi cabeza constantemente. Mamá sabía que amaba a mi papá, pero su lugar era estrecho, solo 2 habitaciones pequeñas con una cocina y un baño. Realmente no había espacio para mí allí. A pesar de todo en casa, tenía un lugar seguro, la casa de mi abuela. La abuela era la madre de mi mamá, pero nunca tuvo favoritos. Me amaba por quien era y pasaba todo el tiempo que podía con ella. Su pequeña casa estaba llena del olor a galletas recién horneadas y amor incondicional. Hace 2 meses, la abuela se enfermó gravemente. Mamá comenzó a cuidarla y yo ayudaba siempre que podía. Hacía las compras, limpiaba la casa y me sentaba con la abuela a leerle sus libros favoritos mientras descansaba. Durante esas últimas semanas, la abuela a menudo hablaba del futuro cuando mamá estaba en la habitación. Prométeme que cuidarás de Tara cuando yo no esté, decía, con la voz débil pero decidida. No olvides darle una parte de lo que dejo atrás. Se lo merece. Mamá le daba palmaditas en la mano y decía, por supuesto, mamá. Me aseguraré de que Tara esté bien cuidada. No te preocupes por nada. No me importaba la herencia, solo quería que mi abuela se mejorara. Pero no lo hizo. Falleció dejando sus modestos ahorros de $200,000 y su pequeña casa. Estaba devastada. La abuela había sido mi ancla en la tormenta que era mi vida hogareña. Un mes después del funeral, mamá convocó a una reunión familiar. Todos nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, yo, mamá, mi padrastro, Amanda y mi hermanastra pequeña. He decidido cómo dividir la herencia de mamá, anunció con voz formal y distante. Quiero ser justa al respecto. Me animé pensando que tal vez mamá finalmente me reconocería de alguna manera, tal vez recordaría los deseos de la abuela. Amanda se quedará con la casa, dijo mamá sonriéndole a mi hermanastra, y los ahorros irán a un fondo universitario para Jess. La habitación quedó en silencio. Esperé a que continuara, que mencionara mi nombre. Cuando no lo hizo, encontré mi voz. ¿Y yo?, pregunté en voz baja. La abuela quería que yo también tuviera algo. El rostro de mamá se endureció. Tú con tu terrible comportamiento, no mereces nada. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Además, continuó intercambiando una mirada de suficiencia con mi padrastro, tienes a tu padre. Lo que sea que él tenga será tuyo eventualmente.
Eso debería ser suficiente para ti. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero Amanda ni siquiera es tu hija biológica, solté. La abuela era mi abuela, no la suya. El rostro de mamá se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Considero a Amanda mi propia hija. Me trata con respeto, a diferencia de ti. Se merece esa casa más de lo que tú podrías. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente empaqué mis maletas y llamé a mi papá. Ya no me importaba lo pequeño que fuera su apartamento. Cualquier cosa era mejor que quedarme donde no me querían. Papá me recogió esa tarde. Mientras nos alejábamos de la casa de mi mamá, no miré atrás ni una sola vez. Vivir con papá no era tan malo como mamá siempre lo había hecho parecer. Claro, su apartamento era pequeño, pero se sentía más como un hogar que la casa de mamá. No había Amanda con quien pelear, ni padrastro que me mirara con decepción, ni mamá comparándome con papá a cada paso. Papá no era el perdedor que mamá siempre había descrito. Trabajaba duro en cualquier trabajo que tuviera. El problema no era su ética de trabajo, era que no soportaba la injusticia. Si veía a un compañero de trabajo maltratado, o a un jefe haciendo recortes en seguridad, hablaba. A veces eso significaba que lo despedían, pero al menos defendía algo. Con el apoyo de papá, logré graduarme de la escuela secundaria con calificaciones decentes. Pero la universidad era una historia diferente. Nos sentamos una noche para analizar los números y la realidad era dura. Incluso la universidad local más barata estaba fuera de nuestro alcance. Tal vez podría pedir un préstamo, sugirió papá, con la frente arrugada por la preocupación. Papá, tu crédito está arruinado, le recordé suavemente. ¿Recuerdas cuando intentaste refinanciar tu auto? Suspiró y se pasó una mano por el cabello canoso. Sí, tienes razón. Esos pocos meses en los que no pude pagar mis tarjetas de crédito realmente afectaron mi puntaje. No quería pedir préstamos yo misma. La idea de graduarme con una deuda enorme me aterraba, especialmente después de ver a papá luchar con sus propios problemas financieros. Simplemente trabajaré por un tiempo, decidí. Ahorraré, tal vez tomaré algunas clases en la universidad comunitaria cuando pueda permitírmelo. Papá parecía querer discutir, pero asintió. Si eso es lo que quieres. Pero esto es temporal, Tara. Mereces una educación. Encontré un trabajo en Joe's Café, un pequeño lugar a unos 15 minutos del apartamento de papá. La paga no era excelente, pero las propinas eran decentes y mis compañeros de trabajo eran agradables. Pasaron 6 meses y me acostumbré a una rutina: trabajo, casa, dormir, repetir. No era la vida que había imaginado para mí, pero era estable. A veces eso es todo lo que puedes pedir. Luego llegó la noche que cambió todo. Estaba calentando las sobras cuando papá llegó a casa del trabajo. Algo andaba mal con él. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras dejaba caer las llaves 2 veces antes de lograr colocarlas en el mostrador. Papá, ¿qué pasa?, pregunté inmediatamente pensando lo peor. ¿Perdiste tu trabajo de nuevo? Sacudió la cabeza, te parecía que no encontraba las palabras. Seguía abriendo la boca y luego volviéndola a cerrar, pareciendo un pez fuera del agua. Siéntate, le dije guiándolo al sofá. Respiraciones profundas, papá. Después de unos minutos, buscó en su bolso y sacó un sobre grueso lleno de documentos de aspecto oficial. Mi tía Elaine murió, finalmente logró decir. Recordaba vagamente a la tía Elaine. Vivía en la costa opuesta y nunca la había conocido en persona. Papá la llamaba cada Navidad y ocasionalmente mencionaba que recibía pequeños regalos de ella para su cumpleaños. Ella era mi única tía. Le enviaba tarjetas, la llamaba en días festivos. Vivía sola, nunca se casó, sin hijos. Me entregó los documentos con manos temblorosas. Me dejó todo, Tara. Todo. Empecé a hojear los papeles, esperando ver algunos ahorros modestos, tal vez una casa pequeña que necesitaba ser vendida. Luego vi el número y mi corazón se detuvo. $5 millones. Me desplomé en el sofá junto a papá, el papel resbalándose de mis dedos. Hay más, dijo papá, su voz aún temblorosa. Una casa, terrenos, acciones.
Tara, valía más de 5 millones de dólares y me lo dejó todo a mí. 5 millones, repetí, incapaz de procesar el número. ¿Pero cómo? Dijiste que vivía modestamente. Papá asintió. Lo hizo. Una mujer muy frugal, mi tía. Me enviaba $500 o $1,000 para Navidad a veces, y me preocupaba que estuviera usando su pensión para hacerlo. Se rió un sonido extraño e incrédulo. Resulta que era una millonaria secreta. Invirtió sabiamente durante décadas, nunca gastó mucho en sí misma. Mi mente corría con esa cantidad de dinero. Podía ir a cualquier universidad que quisiera. Podríamos mudarnos de este pequeño apartamento. Papá ya no tendría que trabajar en trabajos que odiaba. ¿Qué vas a hacer con él?, pregunté todavía en estado de shock. Papá me miró, de repente serio. He estado pensando en eso. Lo primero, no le digas a tu madre sobre esto. Ni una palabra. Asentí rápidamente. Después de cómo me trató, mamá no iba a recibir ni un centavo. No necesito mucho, continuó papá. Nunca lo he necesitado. Estoy pensando en mudarme a la casa de la tía Elaine. Está en un pueblo agradable y tranquilo. Me quedaré con $200,000 para mí, suficiente para vivir cómodamente, pero no extravagantemente. ¿Y el resto?, pregunté, aunque ya sospechaba su respuesta. Es tuyo, Tara. Todo. Sus ojos eran claros y decididos. Me temo que perdería el control con tanto dinero. Iría de juerga, tomaría malas decisiones. Nunca he sido bueno con los excesos. Pero tú siempre has sido sensata, incluso de niña. Intenté protestar, pero papá ya había tomado una decisión. Mereces esta oportunidad, Tara. Después de todo lo que te ha hecho pasar tu madre, después de que te negaran la herencia de tu abuela, este es el universo equilibrando la balanza. El mes siguiente fue un torbellino de abogados, asesores financieros y papeleo. Fiel a su palabra, papá transfirió casi todo a mi nombre, quedándose solo con $200,000 y la casa para él. Compró un SUV nuevo, nada demasiado llamativo, insistió, y se mudó al otro lado del país a la casa de la tía Elaine. En cuanto a mí, finalmente me permití soñar. Solicité ingreso a la prestigiosa universidad privada de nuestra ciudad, a la que había renunciado años atrás. Con mis nuevas finanzas, la matrícula ya no era un obstáculo. Compré un bonito apartamento en el centro y un auto confiable. Papá y yo hacíamos videollamadas casi a diario. Parecía más feliz que nunca. Tengo más que suficiente, me aseguraba cuando le preguntaba si necesitaba algo. Estoy viajando, conociendo gente, probando cosas nuevas. Por primera vez en mi vida no me preocupo por las facturas. Pasó un año y mi nueva vida se sentía casi normal, hasta que un día sonó mi teléfono y el nombre de mi madre apareció en la pantalla. No habíamos hablado en más de un año. Mi dedo se cernió sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad me ganó. Hola, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Tara, por fin. La voz de mi madre llegó con esa falsa dulzura que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. ¿Cómo estás, cariño? Ha pasado tanto tiempo. Estoy bien, respondí con cautela. ¿Qué quieres, mamá? Hubo una pausa y luego dejó de fingir. Escuché algunas noticias interesantes de algunos viejos amigos de tu padre, dijo, su tono agudizándose. Aparentemente recibió una herencia bastante grande. $5 millones, me dijeron. Se me cayó el estómago. Papá había tenido cuidado, pero los pueblos pequeños tienen bocas grandes. Alguien debió haberlo visto con su nuevo SUV o haberlo escuchado hablar de su tía. Mi madre continuó cuando no respondí. También escuché que te transfirió casi todo. ¿Cómo pudiste no contarme sobre esto? Debería haber sido la primera en saberlo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué te contaría algo? La última vez que hablamos, dijiste que no merecía nada de la herencia de la abuela. Le diste todo a Amanda y Jess, ¿recuerdas? Eso fue diferente, resopló. Estaba molesta. Deberías entender y perdonarme. ¿Entender qué? Que me has tratado como basura toda mi vida, las palabras salieron a borbotones de mí.
¿Que siempre has favorecido a Amanda sobre mí? ¿Qué amenazaste con echarme de la casa cada vez que me defendía? Estás siendo dramática, dijo con desdén. Mira, somos familia y ahora mismo nuestra familia está teniendo algunas dificultades financieras. El negocio de tu padrastro no va bien y con la universidad próxima para Amanda. La familia ayuda a la familia. Me reí amargamente. Familia. Dejaste muy claro que no era parte de tu familia, cuando me excluiste de la herencia de la abuela. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que todo lo que obtendría vendría de papá. Hubo una pausa en la línea. Bueno, continué, tenías razón. Todo lo que tengo vino de papá y no te debo ni un centavo. Le diré a todos en lo que te has convertido, una persona egoísta, amenazó. Todos nuestros familiares sabrán cómo te niegas a ayudar a tu propia madre. Adelante, respondí sorprendida por mi propia calma. Ya no me importa lo que tú o cualquier otra persona piense. Terminé la llamada y bloqueé su número. Me temblaban las manos, pero me sentía extrañamente liberada. Por primera vez me había enfrentado a mi madre sin temor a las consecuencias. Llamé a papá esa noche y le conté lo que había pasado. Temía esto, suspiró. Tu madre siempre tuvo olfato para el dinero. Lamento que te esté molestando. No es tu culpa, le aseguré. Lo manejé. Pero un mes después mi madre encontró una manera de contactarme de nuevo, a través de un teléfono desechable que no reconocí. Tara, esta es tu última oportunidad, dijo cuando respondí. 2 millones, ¿estás loca? Voy a demandarte si no me das 2 millones voluntariamente. Casi me ahogo. Me lo merezco, insistió. ¿Tienes idea de cuánto dinero gasté criándote durante 17 años? Alimentándote, vistiéndote, poniéndote un techo sobre tu cabeza. 2 millones de dólares es una ganga. No podía creer lo que estaba escuchando. Si gastaste tanto en mí, habría estado comiendo en platos de oro desde que nací, espeté. La verdad es que apenas gastaste nada en mí después de que te casaste con mi padrastro. Ahorraste todo tu dinero para la preciosa Amanda y Jess. Has ido demasiado lejos ahora, siseó. Espera noticias de mi abogado. Fiel a su palabra, la carta de un abogado llegó 3 días después. Inmediatamente contacté con la firma que nos había ayudado a papá, y a mí con la herencia, y me pusieron en contacto con su mejor abogado defensor, el señor Harrison. Señorita Tara, dijo después de revisar mi caso, quiero asegurarle que su madre no tiene bases legales. Se ajustó las gafas y sonrió. La herencia se transfirió correctamente de su padre a usted. Era el dinero de la tía de su padre, no suyo, y ciertamente no de su madre. Su madre no tiene derecho alguno a nada de eso. Su competencia alivió mi ansiedad, pero todavía temía la confrontación que se avecinaba. 2 semanas después me senté frente a mi madre en la oficina del señor Harrison. Su abogado, un hombre de aspecto nervioso, estaba sentado a su lado. Mamá había traído también a mi padrastro, que no dejaba de mirarme como si le hubiera robado personalmente. El señor Harrison explicó con calma y metódicamente por qué la demanda de mi madre no tenía fundamento. Citó leyes, precedentes y los detalles de cómo se había transferido la herencia. Durante todo el tiempo, la cara de mamá se puso cada vez más roja. Cuando el señor Harrison terminó, el abogado de mamá le susurró algo. Ella negó con la cabeza violentamente. No, dijo en voz alta. No me rindo. Es mi hija. Ese dinero debe ser compartido con nuestra familia. Entonces, para mi absoluto horror, mi madre se deslizó de su silla y se arrodilló frente a mí. Por favor, Tara, suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. Necesitamos ayuda. Solo 800,000. Eso es todo lo que pedimos. Cuando no respondieron, bajó la cifra a 500,000. Eso no es nada para ti ahora. Permanecí en silencio, avergonzada por ella. 100,000 dólares, susurró finalmente. Por favor, Tara, solo 100,000 dólares. No pude soportarlo más. Ver a mi madre de rodillas rogando por dinero después de años de malos tratos me enfermó del estómago. Me puse de pie, murmuré disculpen al señor Harrison y salí corriendo de la habitación.
En el pasillo me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Esto no se trataba de la familia para ella. Nunca lo había sido. Mi madre me veía como nada más que una fuente potencial de dinero. La comprensión dolió, pero también me liberó de cualquier culpa o obligación persistente que pudiera haber sentido. Esa noche volví a llamar a papá. Estaba emocionalmente agotada. Se arrodilló y suplicó, le dije, todavía incrédula. Papá se quedó callado un momento. Tara, tal vez sea hora de un nuevo comienzo, dijo finalmente. Hay una buena universidad cerca de mí con un programa similar al tuyo. Podrías transferirte, vender tu apartamento, mudarte más cerca de mí, alejarte de todo este drama. La idea fue inmediatamente atractiva. Amaba mi universidad y había hecho algunos amigos, pero el estrés de lidiar con mi madre estaba pasando factura. Cada vez que mi teléfono sonaba con un número desconocido, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser ella de nuevo. Creo que tienes razón, dije después de considerarlo. Mi tranquilidad vale más que quedarme aquí. La voz de papá se iluminó. Esa es mi chica. Y oye, hay alguien a quien quiero que conozcas cuando llegues. He estado saliendo con alguien. Se llama Linda. Creo que te caerá bien. No puedo esperar a conocerla, dije, y lo decía en serio. Durante las siguientes semanas investigué universidades cerca de papá, encontré una con un programa que coincidía con el mío y solicité una transferencia. Puse mi apartamento a la venta y comencé a empacar mis cosas. Cada paso se sentía como deshacerme de otro vínculo con mi pasado, con mi madre y el ambiente tóxico en el que había crecido. Mi apartamento se vendió rápidamente. El mercado inmobiliario estaba en auge y lo había tasado de forma justa. Empaqué mi vida en 3 días, doné lo que no necesitaba y envié el resto a la dirección de papá. La universidad cerca de él había aceptado mi solicitud de transferencia y estaba lista para comenzar el nuevo semestre en 2 semanas. Antes de irme de la ciudad, me reuní con el señor Harrison una última vez para asegurarme de que no hubiera ningún problema legal pendiente con mi madre. El caso de su madre fue desestimado con perjuicio, me aseguró, deslizando los documentos judiciales por su escritorio. No puede presentar la misma demanda de nuevo. Es libre de seguir adelante con su vida, señorita. Tara. Esas palabras, libre de seguir adelante, resonaron en mi mente mientras conducía por el país hacia el nuevo hogar de papá, mi nuevo hogar, supongo. El viaje duró 4 días y con cada kilómetro sentía que el peso del pasado se levantaba de mis hombros. La casa de papá, la casa de la tía Elaine, no era como la había imaginado. No era una mansión enorme, sino una hermosa casa de estilo artesano en 2 acres de terreno, rodeada de robles y arbustos en flor. Era elegante pero sin pretensiones, como aparentemente había sido la tía Elaine. Papá estaba esperando en el porche cuando entré en la entrada. A su lado estaba una mujer con cabello castaño con mechas plateadas y una cálida sonrisa. Linda, bienvenida a casa, niña, llamó papá, bajando los escalones para ayudarme con mis maletas. Parecía más sano que nunca, bronceado, en forma, con una relajación en sus movimientos que había estado ausente durante años. Linda dio un paso adelante extendiendo su mano. Es maravilloso conocerte por fin, Tara. Tu papá habla de ti constantemente. Su apretón de manos fue firme, sus ojos amables. No había nada artificial en ella, ni entusiasmo forzado ni sonrisas falsas como las que mi madre había perfeccionado a lo largo de los años. Es un placer conocerte también, dije, y lo decía en serio. Papá me dio un recorrido por la casa, que tenía 4 dormitorios, un estudio y una terraza acristalada con vistas a un pequeño estanque en la parte trasera de la propiedad. Esta habitación es tuya, dijo abriendo una puerta a un dormitorio luminoso en una esquina con ventanas en 2 paredes. Linda ayudó a prepararlo, pero puedes cambiar cualquier cosa que no te guste. La habitación era perfecta, sencilla, cómoda, con un escritorio para estudiar y un asiento junto a la ventana donde podía leer. Noté pequeños detalles que mostraban atención. Una pequeña estantería ya llena con algunos de mis títulos favoritos, una suave manta en mi color favorito y una foto enmarcada de papá y yo de un viaje de campamento años atrás. Es perfecta, dije, luchando contra las lágrimas. Gracias a los dos. Durante la cena esa noche, conocí mejor a Linda. Era viuda, había trabajado como bibliotecaria durante 20 años y tenía 2 hijos adultos que vivían a pocas horas de distancia.
Era directa, atenta y genuinamente interesada en mi vida y mis estudios. Las siguientes 2 semanas pasaron volando mientras me instalaba y me preparaba para la universidad. Exploré la ciudad, que tenía un encantador centro con tiendas y cafés locales. El campus universitario era moderno y vibrante, con edificios enclavados entre árboles maduros y espacios verdes abiertos. En mi primer día de clases estaba nerviosa, pero emocionada. El programa era desafiante, pero en el buen sentido, me empujaba a pensar y crecer. Hice amigos rápidamente, conectando con un grupo de estudiantes de mi especialidad que me invitaron a sesiones de estudio y salidas de fin de semana. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarme, estaba estudiando en la terraza acristalada cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón se hundió cuando vi que era de Amanda. Escuché que te mudaste. Mamá ha estado hecha un desastre desde que se negó a ayudarnos. Espero que seas feliz con tu dinero manchado de sangre. Miré el mensaje sintiendo un giro familiar de culpa y enojo en mi estómago. Luego respiré hondo y lo borré sin responder. Amanda, como mi madre, había tomado su decisión años atrás. Decidieron que yo no era familia cuando les convenía. No les debía nada ahora. Más tarde esa noche le conté a papá sobre el mensaje. Seguirán intentándolo por un tiempo, dijo con un suspiro. Tu madre nunca pudo aceptar cuando algo no era suyo para controlarlo o poseerlo. Lamento no haber podido protegerte de eso mientras crecías. Hiciste lo mejor que pudiste, le aseguré. Y mira dónde estamos ahora. Sonrió. Sí, mira dónde estamos ahora. Durante los meses siguientes, la vida cayó en un ritmo agradable. Sobresalí en mis clases, hice amigos de verdad a los que les gustaba por quién era, no por lo que tenía. Papá y Linda se casaron en una ceremonia sencilla en el patio trasero con solo unos pocos amigos cercanos presentes. Fui la madrina de papá, de pie a su lado mientras pronunciaba sus votos. ¿Estás bien con todo esto?, me preguntó papá en la recepción, señalando a la pequeña reunión. Más que bien, le dije honestamente. Linda te hace feliz. Eso es todo lo que importa. ¿Y tú?, preguntó. ¿Eres feliz, Tara? Pensé en la pregunta, realmente pensé en ella. Hacía 1 año y medio, estaba trabajando en un café, viviendo en un pequeño apartamento con papá, pensando que mi futuro estaba limitado por las finanzas y las circunstancias. Ahora estaba en una gran universidad, financieramente segura, con un padre que me amaba y una madrastra que me respetaba. Pero más que los cambios externos, cambié por dentro. Ya no me definía por las críticas de mi madre o la crueldad de Amanda. Ya no me sentía responsable de intentar ganarme un amor que no se daba libremente. Sí, papá, dije viendo a Linda charlar con algunos amigos junto al estanque. Soy realmente feliz. Todavía pienso en mi madre y su familia a veces. Me pregunto cómo le irá a Amanda en la universidad, si mi hermanastra pequeña está creciendo con las mismas presiones que yo enfrenté. Pero no me pongo en contacto con ellas y ellas tampoco lo hacen, excepto por el ocasional mensaje de texto manipulador que borro sin responder. Ese capítulo de mi vida está cerrado. El futuro se extiende ante mí, lleno de posibilidades que finalmente soy libre de explorar. No por el dinero, aunque eso ciertamente ayuda, sino porque encontré mi valor más allá de lo que otros piensan de mí.